De que llevo 9 años con la pastora. En la iglesia donde nací, básicamente, fue la iglesia en el Camino en Banais. Tuve la oportunidad en esa iglesia de compartir la palabra de Dios y sobre todo mi testimonio en 2 ocasiones, en 2 eventos de mujeres. Y ahora pues Dios me tiene aquí. Entonces vamos a arrancar y que sea el Espíritu Santo el que tome control. Permítame, porque la palabra de Dios dice que orar en todo tiempo, así que voy a hacer una breve oración también. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú te muevas en este lugar, como lo dijo la hermana Adriana, Señor. Entronamos tu Espíritu Santo aquí, en este momento. Toma control de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras emociones, Señor. Que cada una de nosotras sea edificada, porque su terreno en su corazón y en su mente sea tierra fértil, Padre Dios. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres el primer invitado. Y te honramos y te glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ya saben todas que vamos a estar hablando sobre las mujeres de la Biblia. Algunas mujeres dan ejemplos muy positivos y en su momento las veremos, y otras no tan positivos que también las veremos en su momento. Pero vamos a empezar con la primera de todas. Y la primera de todas es Eva. Todos tienen en sus Biblias, espero, y también en sus anotaciones, sus hojas de anotaciones, tienen Génesis 3:20. Y Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Sabemos que Dios creó todo, desde el cielo, la tierra y lo que contienen ambos. Y creó el hombre. Del polvo lo creó, lo formó conforme a su imagen y su semejanza. Y Dios, que nunca comete errores, porque todos sabemos eso, hasta Él mismo reflexionó sobre su creación y vio que todo estaba bueno, todo era bueno, excepto una sola cosa. Y no es que Dios se haya equivocado, porque Dios no se equivoca, sino que se da cuenta, Él es detallista, Él es perfeccionista. Entonces, después de haber hecho toda su creación, se dio cuenta y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque lo vio solitario. ¿Y qué dijo? Voy a ser su ayuda idónea. Y ahí fue donde él creó a Eva. Su nombre, dadora de vida. El significado del nombre de Eva es la madre o la fuente de vida. ¿Por qué? Porque precisamente al ser Eva la última creación que Dios hizo, después de que hizo todo, Él sabía perfectamente que al darle vida a ella, por medio de ella se iba a multiplicar el mundo y la generación. Entonces, el nombre o el significado de ella es dadora de vida, fuente de vida, madre de todos. El carácter de Eva es que básicamente ella vino al mundo en una total armonía con Dios. Ella no tenía pecado, ella era una mujer perfecta. ¿Cómo se sentiría ella? Pues si tuviera un espejo, porque yo sé que todos nos miramos en el espejo todos los días y nos vemos la arruguita, la canita, el rollito. Siempre nos notamos algo imperfecto, pero piensen, Dios creó a Eva de la mejor manera posible. Ella era perfecta, perfecta en todo sentido, perfecta ante los ojos de Dios, porque Él la creó así. Entonces, ella era una mujer sabia, era una mujer llena de vidas, no tenía que sufrir nada, lo tenía todo. Lo único que ella necesitaba básicamente era ayudar a cuidar el Edén, disfrutar de lo que Dios les había dado, estar con su marido. Una mujer básicamente que lo tenía todo, no sabía qué era sentir dolor o enfermedad, qué era sentir tristeza, amargura, temor, no sabía nada de eso. Qué lindo sería para nosotros poder decir: ¿cómo se sentirá pasar un día entero donde no nos doliera una sola cosa, no tuviéramos que resolver un problema, no tuviéramos alguna preocupación? Yo creo que, mejor dicho, uno se levanta de la cama y es uno, bueno, a ver, en sus marcas, listos, fuera, y arranca el día. Y termina, lo logré terminar, ¿cierto? Pero Eva no tenía eso. Eva lo único que necesitaba era relajarse, disfrutar de todo lo que Dios les dio. La comida estaba ahí, el pan, el techo. No necesitaba ni abrigo porque no había necesidad. El carácter de Eva era básicamente una mujer pacífica, calmada. El dolor de Eva es básicamente un preámbulo. Fueron 2 dolores tremendos. El primero, que en su momento, y vamos a verlo,
va a ser desterrada por Dios, por su desobediencia. Y el segundo dolor como madre es ver que su hijo atentó contra su otro hijo, lo mató. Entonces no solamente el ser defraudada por su propio hijo, pero también perder uno. O sea, fue una mujer que tuvo gran dicha y gran dolor. Dos contrastes bastante fuertes, ¿cierto? Yo no sé si algunas de nosotras hemos pasado por eso, pero yo sé que en algún momento hemos tenido una gran dicha y podemos decir, este fue el mejor día de mi vida, cuando me casé, cuando tuve mi hija, cuando lo que sea que haya sido su situación, una gran dicha. Pero también hemos pasado grandes dolores, fuertes dolores, que decimos, wow, yo no sé si de esta me levanto, ¿cierto? Lo mismo pasó con Eva. Ella tuvo la gran felicidad de vivir en Edén y tuvo los dolores más tremendos, que fue ser desterrada por Dios, ver cómo su hijo mata a su otro hijo. Entonces básicamente perdió dos hijos de hombre. Y su gozo es haber degustado básicamente en algún momento el paraíso, saber que su descendencia en algún momento iba a destruir al enemigo. Su gozo básicamente fue que gracias a ella, su descendencia en algún momento iba a acabar con aquel que le causó esa tentación por la cual ella desobedeció a Dios. Así que vamos a ahondar un poquito más en la palabra. Todas tienen el versículo bíblico ahí. Las que gusten buscarlo directamente en su Biblia, bien lo hacen también. Y vamos a buscar todas Génesis 1, 26, 31. ¿Quién nos acompaña en la lectura, por favor? ¿Alguien quiere leerlo? Gracias, dale. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Entonces, básicamente podemos ver cómo Dios creó primero a Adán, y luego creó a Eva. Y la creó básicamente como con la intención de que ella fuera su ayuda idónea. Lo podemos ver ahí en Génesis 2, 20, 23, como lo tienen en sus escritos. Lo voy a leer yo. Dice, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Sabemos como Adán tenía autoridad. La autoridad se la dio Dios para que él nombrara a cada una de las especies que Dios había creado. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el mundo actualmente, para nosotros, pensamos en lo que se llama ayudar, servir. Ayuda es equitativo, es un sinónimo de servir, y ayudar básicamente se correlaciona con esa palabra. Y para muchos de nosotros servir es algo considerado como inferior. De hecho, en algún momento se catalogó a la persona que le sirve al amo como sirviente. Y todos tenemos la mentalidad sirviente como alguien menos en categoría, menos en educación, menos en poder adquisitivo, menor que nosotros. Pero en realidad para Dios el servir es
muy importante y de gran superioridad. De hecho, no está en sus apuntes, pero les pido que por favor alguien busque Mateo 20, 25, 28. Mateo 20, 25, 28. Y enseguida les comento de dónde estamos hablando del servir o de la ayuda idónea, cómo se relaciona con este versículo. Mateo 20, 25, 28. ¿Ya lo tiene? Ok. Por favor, ¿les? Entonces 58. Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien lo saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no deben tratarse así, al contrario. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, como dice en Génesis 20, dice que Dios no había hallado ayuda idónea, ayuda, alguien que le ayudara a servir. Como les había mencionado, el concepto de servir es tan equivocado básicamente, porque nosotros tenemos un concepto inferior, pero el concepto de Dios es superior. Ahí dice claramente en la Biblia que aquel que quiera ser primero debe ser el último. El que quiera ser amo tiene que ser servidor primero. Por eso es que somos una iglesia también de servidores. Por eso es que no venimos solamente a que nos atiendan, sino que venimos a atender a los demás, porque tenemos muy claro ese concepto. Y lo mismo ocurrió con Eva. Muchísimas veces hemos pensado que el ser ayuda idónea de nuestros maridos es solamente someternos a ellos y básicamente no más. O sea, es una actividad que no tiene ningún movimiento, que no tiene ninguna fuerza, pero al contrario, la responsabilidad es superior. El ser ayuda idónea, el ayudar, el servir con nuestros maridos, es básicamente ponernos de últimas para que la voluntad de Dios se haga primero. Y es básicamente ponernos a la par con ellos, hombro a hombro, trabajando para el servicio del Señor. Y eso era lo que Dios había planeado desde el comienzo con Adán y con Eva. Que Adán tenía la autoridad y él nombró todo, pero Eva tenía que ser su ayuda. En donde él tenía falencias, ella era su fortaleza. Porque si hemos visto muy claramente, nosotros como esposas, de una manera u otra, complementamos a nuestros maridos. De una manera, si el esposo no es organizado o no planea bien su tiempo, ahí está la esposa que le calcula exactamente cuántos minutos le quedan faltando para salir. Siempre hemos visto cómo tenemos o cómo nos complementamos, porque no somos iguales. Adán y Eva no fueron iguales, pero son una sola carne, porque Eva salió del cuerpo de Adán. Muchas veces decimos, no, es que somos exageradamente diferentes mi esposo y yo. No tiene que haber tanta diferencia, porque salimos de la misma carne, nos complementamos con nuestras diferencias. No es porque nuestras diferencias sean los que nos tienen que apartar. Nuestras diferencias lo que deben hacer es complementarnos, porque somos una sola carne. ¿Queda claro con eso? ¿Sí tenemos el concepto claro? Muy bien. Entonces, Dios hizo eso, el hecho de que creó a Eva de la costilla de Adán, para recordarnos que a pesar de nuestras diferencias tenemos más en común. Hay una tradición judía muy especial que dice que Dios no creó a Eva del pie del hombre para que el hombre no la aplastara. No la creó de la cabeza del hombre para que ella no se enseñoreara de él, pero la creó de la costilla para que él la protegiera y la abrazara. Y básicamente la costilla está bien cercana al hombro. Y cuando hablamos con nuestra expresión, trabajemos hombro con hombro. ¿Qué quiere decir hombro con hombro? Juntos, a la par, paralelos, equitativos. Esa es la idea del Señor. Por eso Él tomó esa decisión de dónde crear a Eva.
Entonces vemos cómo Dios describe a Eva como una mujer humana. Humana, seguimos siendo humanas. Aunque ella era la mujer perfecta antes de desobedecer a Dios, seguía siendo humana. Y las mujeres somos más sensibles. Muchas veces nos creemos sobrehumanos o sobrenaturales, o sea, que todo lo podemos. Y entonces, y lo vemos en las casas, ¿no? Hay por ahí algunos ejemplos muy chistosos donde tiene la mamá al bebé cocinando por este lado, el celular acá, y con el pie está haciendo otra cosa. Porque esa es la tendencia de la mujer, ese es el concepto que tenemos de nosotras. Todo lo podemos, somos capaces de hacerlo todo, nos valemos solas, no necesitamos de nadie, nos creemos muy fuertes en nuestro propio ser y en realidad no lo somos. Seguimos siendo humanas, tenemos derecho a sufrir, tenemos derecho a angustiarnos, a preocuparnos, a entristecernos por alguien. Seguimos siendo humanas. Entonces no se nos debe olvidar eso, porque Eva fue humana y también lo somos nosotros somos creación de ella. ¿Okay? Por otro lado, Adán y Eva fueron equivalentes. Dios los creó igual para que ambos juntos y en equipo básicamente cuidaran del Edén. Muchas veces nosotras tratamos de hacer las cosas en la vida, caminar con nuestra vida, porque queremos, agradarle a nuestro esposo, queremos agradar a la familia de nuestro esposo, queremos agradar a nuestros amigos, pero se nos olvida que a pesar de nuestra humanidad, al primero que tenemos que agradar es a Dios. Y a Eva se le olvidó tantito esa parte, que se le olvidó que Dios la creó, pero era él al que le debía obediencia y debía agradarle a él primero. Y se le olvidó esa parte. Eva fue única, fue la primera mujer en toda la existencia. ¿Qué quiere decir? Que ella fue una mujer donde a partir de ella se creaban los parámetros de qué era ser una mujer. Ella no tenía ejemplos de nadie, no tenía mamás que le enseñara a ella cómo hacer las cosas de la casa o cómo ser una mujer, qué clase de decisiones tomar. Ella no tuvo una suegra para que Adán la comparara con la suegra, y es que mi mamá hace los frijoles más ricos que tú, y por qué tú no haces como mi mamá lo hace, y por qué tú no te portas como mi mamá se porta. Ella no tuvo nada con qué compararse, por lo tanto a ella le tocó casi que aprender sola, casi prácticamente con la ayuda de Dios, pero aprender a ser mujer sola. Entonces nunca tuvo un punto de comparación, nunca tuvo alguien que le ayudara a ella o la entendiera en su diferencia de hombre y mujer, la entendiera y le enseñara el buen camino. Entonces ella básicamente dependió por completo de Dios, porque como no tenía ese apoyo en otra mujer, a veces todas queremos contarle algo a alguna amiga o a nuestras madres o a nuestras hermanas, porque sabemos que nos va a entender. Si le vamos y le contamos algo a nuestro esposo, va a decir, ¿y? ¿Cierto? Ay, mi amor, es que mira que lo que pasa es que hoy ando como con una angustia, una preocupación, no sé qué me pasa, y lo miramos como si fuera un bicho raro. Y entonces, resuélvelo. Para los hombres son mucho más pragmáticos, son más rápidos. Ellos no son emocionales, ellos son racionales. Entonces yo me imagino esa relación de Adán y Eva, donde están aprendiendo a conocerse en el uno al otro, donde no tienen ni idea cómo estar casados. Háganse de cuenta que cada una de nosotras nos casaron con una persona que vimos la primera vez y no los conocemos, sino que en el camino nos vamos conociendo. ¿Cuántas de nosotros no nos hubiera gustado tener a alguien con quien nos guiara, quien nos dijera, oye, mira, si se hacen los frijoles, a él le gusta así, plancha así, aunque no tenemos, pues, lógicamente, todos los mismos dones y talentos, pero todas nos gusta de pronto recurrir a alguien. Ella no tuvo eso. Ella solamente dependió de Dios. Dependió de Dios para que Dios le proveyera su comida, su alimento, un lugar donde dormir, para que Él de pronto le enseñara a ella a hacer esa ayuda idónea con su esposo. Fue una mujer que mostró esa disposición ante Dios de que, bueno, aquí estoy, me creaste para esto, y bueno, vamos a ver cómo vamos aprendiendo Adán y yo a hacer ese ejemplo. Ella fue la primera madre del mundo. En Génesis 5 se refiere a los hijos y a las hijas que Adán y Eva tuvieron.
En Génesis 4 habla cómo después de que Caín mató a Abel, a los 130 años aproximadamente, Adán tuvo otro hijo que se llamaba Set. Y Adán murió a los 930 años. Eva aproximadamente, no relata la historia, pero aproximadamente se calcula que tuvo que haber muerto más o menos en un mismo tiempo, ya sea a los 900, un poco antes, un poco después, pero Adán murió a los 930. Si nuestro promedio de vida son 80 años, ¿usted se imagina cuántos hijos tuvieron que haber tenido en 930? O sea, si nosotros con 2 ya decimos, uy, no, ya. O de pronto 5, de pronto 6, por allá hay una familia en Arkansas que tuvo 20 hijos y yo hasta el sol de hoy digo, ¿cómo le hicieron? Ahora imagínense a Adán y Eva con 930 años. Y la labor de ellos era muy clara. Tenían que ir y multiplicarse. Ellos estaban muy juiciosos haciendo la tarea. Entonces, solamente hablan de de Caín y de Abel y hablan de Set. Pero en Génesis 4 menciona los otros tantos, muchísimos más hijos que tuvieron y no todos los menciona por nombre porque entonces la Biblia no sería así, sino por ahí 3 veces el tamaño si mencionara cada uno de ellos. Pero imagínense ese grado de semilla que ellos plantaron. Ellos también fueron sembradores, ¿cierto? Sembradores, pero en abundancia. O sea que ellos tuvieron que haber tenido muchos hijos. Y la bendición de Eva, sentirse la madre de todos, porque fue la madre de todos. La hermana Zenaida tendrá, ¿cuántos nietos tiene esta hermana? 11. Y yo me imagino, por ejemplo, un Thanksgiving, la hermana Zenaida bien linda en la sala de la casa de alguien o su sala, y viendo cómo su generación se mueve, corre, cómo disfrutan los unos de los otros y se debe sentir, ¡wow! Qué lindo la bendición que Dios me ha dado de multiplicarme, de ser fructífera, una mujer sabia, una ayuda idónea para mi esposo. Ahora imagínense si esos son 11 nietos, ¿cómo habrá sido Eva, no? Con su primer dolor, lógicamente, de haber tenido la muerte de su hijo Abel, pero de todas maneras fue madre de muchos, fue dadora de vida. Entonces es de gran bendición para ella saber que ella puso su granito de arena y sembró para que todos estuviéramos aquí. También Eva fue la primera mujer santa, literalmente. Ella comenzó su vida con una naturaleza fuera del pecado. Ella fue el resultado directo de la obra de Dios, creada por Dios, diseñada por Dios con cuidado, con cariño. Una mujer pura, una mujer santa. Pero también Eva fue la primera persona en pecar. O sea, básicamente ella se dio el lujo de ser la primera en todo. Lastimosamente, fue la primera en pecar también. Ella tenía un entorno perfecto. Es que nuevamente pensemos, remontémonos un poquito a cómo podría ser el Edén. Y digamos, wow, es que ahí tienen una foto en su portada. Yo creo que el Edén debe ser hasta más hermoso que lo que tienen en la foto. Algo perfecto, recién hecho. Simplemente pensemos por brevemente, un bebé recién nacido, cómo se ve de hermoso y perfecto. Como Camila, por ejemplo. Se ve en un grado de perfección ideal. Así estaba todo. No había ningún problema, no había terremotos, que el huracán, que la sequía, que el incendio, todo era perfecto. Ella lo tenía todo. Pero en Eva, considero yo, había un grado de falta de, ¿cómo se dirá? De no sentirse plena, eso tiene otro nombre. Ella no se sentía como a gusto de todo lo que tenía, satisfecha, exacto, satisfecha. Y la manera en la que la serpiente, que sabemos todos que la serpiente se refiere al diablo, la tentó a ella, fue básicamente metiéndosele por ese huequito, porque él es astuto y él sabía exactamente por dónde entrar. Entonces, en ella entró el pecado también.
Y eso nos habla de que nosotros, a pesar de que estemos viviendo en un entorno perfecto, inclusive a pesar de que nuestros hijos sean criados en un hogar cristocéntrico, que pongamos un vallado alrededor de ellos, comparando con otros niños allá afuera que están viviendo situaciones tristemente, digamos, opuestas a lo que Dios quisiera, los niños que están siendo abusados, niños que están viendo cómo sus padres hacen drogas, niños que están viendo cómo sus padres cometen crímenes. Ellos no están siendo cuidados y protegidos dentro de un vallado. Nuestros hijos, mal que bien, sí, porque estamos cuidando a ellos. Este ejemplo de Eva, al estar siendo, digamos, viviendo en el Edén en tremenda perfección, muestra que el enemigo puede entrar casi que en cualquier entorno. ¿Entró al Edén? ¿No va a entrar a nuestras casas? ¿No va a entrar en nuestros hogares? Ese ejemplo, paralelamente a lo que vimos que pasó con Eva, tenemos que observarlo en nuestros hogares y tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que estar así, bien alertas, como leonas listas para atacar, porque en cualquier huequito que ni siquiera percibimos nosotros, entra el enemigo a causar discordia, incomodidad, y por ahí entra el pecado. ¿Y quiénes son los que van siendo o van pagando, como lo decimos nosotros en mi país, los platos rotos? Nuestros hijos, ¿okay? Nuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado con la tentación de Satanás. Como Eva, nosotros somos a veces testarudas, porque Eva fue testaruda, fue terca, fue testaruda, y como Eva, nosotros también lo hemos sido. No me digan que no. Miren a la persona al lado y dile, tú sabes que sí. Mira a la persona al lado y dice, tú sabes que sí. Sí lo somos, sí lo somos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque somos tercas como Eva y podemos ceder fácilmente ante una tentación. Sí, lógicamente la Biblia muestra como si fuera un fruto lo que Eva comió. Eso es tentación. Todos luchamos con nuestras tentaciones porque somos humanos, por nuestra humanidad precisamente, constantemente estamos combatiéndolas. Vamos a mirar cómo entró el pecado en Eva. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Miluska, ¿podrías leer, por favor? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. En la Biblia hablan de la serpiente, pero la serpiente, no solamente en Génesis, sino en otros versículos bíblicos, básicamente ponen equitativamente la serpiente o comparan a la serpiente con Satanás. Así lo dice Ezequiel 28, 13 al 19, lo dice Job 26, 13, lo dice Isaías 51, 9. Varios ejemplos de versículos donde han hablado de la serpiente, y la serpiente viene a ser Satanás. Cuando Dios creó el mundo y Dios creó al Edén, Dios le habló a Adán para decirle a él instrucciones claras de lo que él tenía que hacer. Adán tenía que llevar a cabo el plan de Dios. Eva tenía que ayudar a Adán a lograr el plan de Dios. Pero el que tenía el deber y la autoridad era Adán. Eva se sobrepasó a Adán. Ni siquiera le comentó, oye cariño, ¿qué opinas? Así
comemos del fruto, sino que ella se tomó una atribución que no le correspondía. Y básicamente no respetó su autoridad. La autoridad la tenía Adán. Dios creó a Adán. A él fue el que le dio la instrucción. ¿Cuántos de ustedes han jugado el teléfono roto? ¿Sí saben cuál es ese? ¿Cuál juego es ese? Que yo le digo algo en el oído a Nancy, Nancy se lo dice a su mami, y así va. Cada uno de ustedes se lo van contando en el oído del otro, ¿cierto? Pero ¿quién de todos, si todos jugáramos ese juego ahorita, quién sería la persona que tiene la claridad total del mensaje? El primero, ¿cierto? El primero fue Adán. Él era el que recibió la instrucción. Él era el que recibió la orden de cómo era que él debía andar y llevar a cabo el plan de Dios. Pero precisamente por lo que leímos anteriormente, era Eva quien le iba a ayudar a Adán a lograrlo, porque Dios tuvo conciencia de Adán, y Dios dijo, lo primero que Dios dijo es, no es bueno que el hombre esté solo. Pensó en la soledad de Adán. Primero que todo pensó en su sentimiento y en su corazón, y le dio una ayuda idónea. No le dijo, no, es que como Adán es desorganizado, deja las medias en el piso, no sabe calcular bien el tiempo, llega tarde a todas partes, no es buen comunicador, no le dice a los animales que los quiere, no le habla a las plantas, entonces yo le voy a dar a Eva para que haga todo. Y más bien Adán, quédese atrás. A veces nosotras como mujeres, como tenemos tantas habilidades que el Señor nos ha dado, porque ¿para qué? A veces parecemos pulpo. Yo salgo muchas veces los domingos con la lengua afuera, 2 niños arreglados, una con moños más grandes que la cabeza, y cuando me monto el carro digo, muy bien, ¿cómo lo hice? Ni idea. Llego a la casa después de trabajar 14 horas, 13 horas, 11 horas, arreglo comida, me tiro al piso, juego con mis hijos, los tiro para arriba, hago, mejor dicho, yoyos con ellos. A la final termino en la cama y digo, ¿cómo le hice? Porque tenemos esa naturaleza de mujeres hábiles, más el que tiene la visión, el que tiene la instrucción es nuestra cabeza. Y no se nos puede olvidar eso. Y a Eva se le olvidó eso. Y por eso fue la primera mujer en cometer el pecado. A mí me encantaría ser la primera mujer que camine sobre Pluto. Algo bueno, algo que diga, wow, mira, esa mujer la admiro. A mí me encantaría ser la primera colombiana que trabaje en no sé qué cosa que nadie nunca ha trabajado. Algo que cause orgullo, no vergüenza. Qué triste que Eva fue la primera en pecar, porque se dejó tentar, porque no tuvo muy claro su papel. Y era primero que tenía que hablar con su marido, para que en común acuerdo tal vez él le hiciera caer a ella en cuenta de algo que ella no había pensado. Entonces ahí cayó el pecado. El pecado entró no de afuera, entró por una raíz que ella ya tenía en su interior. Y como les dije ahora, probablemente la raíz de Eva era su deseo de ser como Dios. Porque claramente lo dice ahí en el versículo de Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo mismo que le pasó a Satanás cuando lo tiraron del cielo. ¿Qué quería él cuando lo sacaron del cielo? Ser como Dios. El enemigo usó esa misma estrategia con él. Ego. No, yo me puedo, me valgo sola, yo quiero ser como él. No es porque yo quiera ser, yo quiero que mi marido sea como Dios. No, Satanás le dijo, serás, tú serás. No le dijo, y tu esposo será. Le dijo, tú serás como Dios. ¡Wow! ¿En dónde está la posición de ella? Que no solamente se quiso sobrepasar a su esposo, a Adán, se quiso ir 2 niveles para arriba. Quiso sobrepasar a Dios. Y muchos de nosotros pongamos nuestras vidas en paralelo a medida que vamos estudiando Eva. Muchos de nosotros somos iguales. Cuando juzgamos a otros,
No me respondió el mensaje, no me escribieron de cumpleaños. Fue la única que me contestó, pero la otra ni me saludó. O cómo me contestó así de feo, tal vez no durmió bien. O la otra llegó y no me miró y no me saludó. O qué tal esta muchacha que le da gaseosa a los niños. Todo nuestro tiempo juzgamos. Y el único que debe juzgar es Dios. Entonces, al juzgar, ¿qué estamos siendo nosotros? Queriendo ser como Dios. Lo mismo que hizo Eva. Pongamos claro nuestras posiciones. Y evitemos esa confrontación. De tratar, esa tentación de tratar de sobrepasar a nuestros maridos y por ahí de hecho también a Dios. Amén. Porque el único que tiene la perfección total es Dios. ¿Cómo se le ocurre a esta niña estar aquí parada? Diciendo, ¿dónde está la pastora? No, es el Espíritu Santo. Como el Señor en algún momento me ha preparado a mí para estar aquí delante de ustedes con muchísima humildad, lo digo porque las que me conocen saben que me muero de los nervios. Dios sabe que para mí es yo tomo muy en serio la palabra de Él porque es a Él al que le voy a rendir cuentas. Así cada una de ustedes, el Señor las está preparando para que también en su momento ustedes estén paradas delante de otras, dando también ese mensaje. Entonces, como les había dicho, esa tentación y ese pecado nació desde adentro. No fue de afuera que vio algo lindo, que la manzana era la más espectacular del mundo. Era la raíz, la semilla que ella ya estaba permitiendo que estuviera en su interior y que le dio cabida y que la alimentó como se alimentan las plantas para que sigan creciendo y de fruto, pero dio el fruto equivocado. Entonces, cuando Eva permitió que entrara el pecado en ella y al permitir que ser una mujer codiciosa, porque tuvo codicia, deseó ser como Dios, entró el desorden. Ya en el Edén, ya el orden cesó, el desorden creció. La armonía se acabó, entró la discordia. Perdón. La confianza inexistente, ya entró el temor. Y vamos a ver por qué. Porque ya el desorden lo vemos con lo que ocurrió entre los dos hermanos. Cuando ya el uno tuvo ira con el otro y se pelearon hasta que el uno acabó con la vida del otro. Discordia, inclusive entre Adán y Eva. Y lo vamos a ver por qué. Porque ella le echaba la culpa al uno, el otro le echaba la culpa al otro, entonces no hay una coordinación. Y donde no hay acuerdo, no hay bendición. Eso hasta pasa en nuestros hogares también. Y el temor, porque se escondieron. También hubo vergüenza, falta de comunicación. Esto mismo pasa en nuestras vidas como mujeres. Cuando dejamos que el pecado entre a nuestras vidas. Cuando, permitimos que esa semilla del pecado sobreabunde y va a entrar en nosotros sufrimiento, ansias, angustia, preocupación, temor. Nada con lo que Dios tenía planeado para nosotros. Esto no era el plan de Dios. Qué triste. Como muchos de nosotros, todas tenemos hijos aquí, ¿cierto? Todas, ¿cierto? No, bueno, casi todas, pero hemos sido hijas, entonces sabemos qué se siente, ¿cierto? Todos nosotros cuando tenemos hijos le metemos lo mejor de nosotros a la crianza de nuestros hijos. Y cuando están así de bebitos como está Camila, tenemos un plan para ellos y deseamos lo mejor para ellos y nos imaginamos la vida ideal, porque eso es lo que deseamos para ellos. La tristeza más profunda de uno como padre es ver que eso no se cumple. Entonces pongámonos en el papel de Dios. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, tenía un plan perfecto para ellos. Pongámonos en los pies de Dios. ¡Qué tristeza como padres! Y ¡ay, Dios! Este no era mi plan para ti. Pero tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Por favor, vamos a leer todas Romanos 5:12. Y ¿alguien quiere leerlo, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. Y sigamos con Génesis 3, 7, 13. Hermana Magdalena, ¿lo lee, por favor? Génesis 3, 7, 13.
¿Sí lo tienes? Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Imagínense, cuando nosotros llegamos a la casa, por ejemplo, yo llego a mi casa después de un día de trabajo, pensando en que voy a ver mi casa de una manera, mis hijos de otra, y veo como mis hijos tiraron todos los juguetes, entonces juguetes azules, rosados, rojos, moraditos, la muñeca, el carrito, todo en una pila. Y yo no, como mamá, uy Dios, ¿qué han hecho? Hijos, ¿qué han hecho? Lo mismo o algo parecido tuvo que haber sentido Dios cuando entró a buscar a Adán y a Eva, confiando de que ellos iban a ser obedientes. No necesariamente como padres tenemos que decirle a los hijos por qué les estamos dando instrucciones, por qué les decimos que no hagan una cosa u otra, porque nosotros ya tenemos la experiencia y la sabiduría de saber que si pone la mano sobre el fuego se va a quemar, si se tira de un cuarto piso mínimo se quiebra un brazo. Nosotros sabemos eso, pero es que no necesariamente tenemos que entrar a explicarle el detalle a nuestros hijos del por qué. Entonces Dios no necesariamente tenía que explicarle a sus hijos el porqué de sus instrucciones. La expectativa era que obedeciera. Y para nosotros como mujeres eso es algo que nos cuesta obedecer. Entonces vemos cómo Dios entró al Edén y habla y busca a Adán. No buscó a Eva, ¿cierto? Buscó a Adán y lo encontró tapado, cubierto, angustiado, preocupado porque estaba escondido. Entró la vergüenza en su vida. Pero antes de eso ellos no tenían ninguna vergüenza. Entró el temor. Ellos no sufrían de temor antes de eso. Entró el saber que ellos habían pecado. Entonces ellos eran conscientes del pecado y trataron de cubrir el pecado. La manera en la que se asemeja el cubrir el pecado fue habiéndose hecho atuendos. Pero Dios rechazó eso. Porque muchas veces nosotros tratamos de cubrir nuestras faltas. Tal vez vistiéndonos muy bien, con la sonrisa en la cara, hablando con otros como si, mejor dicho, fuéramos perfectos, pero por dentro cargamos con algo, porque todos y cada uno lo hacemos. Y no estoy hablando de que sea una falta, puede ser una falta grandísima, como puede ser un enojo, una ira que hemos permitido en nuestros corazones, que abunde por años. De pronto no le hemos hablado a alguna hermana, de pronto no me cae bien y con esta sí, pero con esta no. Eso es falta. Y la maquillamos. Pretendemos cubrir nuestros errores y nuestras faltas con algo. La semejanza en la Biblia, ese algo era que lo cubrieron con hojas de higuera. Pero Dios les rechazó eso. Dios dijo, así no es. Tienes una falta y tienes que afrontarla. Y como vemos como Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? No, le dijo, perdón, a Eva, ¿qué has hecho? Porque Adán le puso la culpa a Eva, Eva le puso la culpa a la serpiente. O sea, ninguno de ellos tomó responsabilidad de su falta. Y muchas veces esto es lo que permitimos en nuestras vidas. Porque es más fácil echarle la culpa al otro, es más fácil echarle la culpa al que ni siquiera existe. Ah, no, yo no sé quién fue.
¿Quién quebró el vaso en la casa? No sé, aquí no fui yo. ¿Quién fue la que empezó el pleito, la pelea, o permitió que empezara el pleito, la pelea? Ah, no, ese fue él. Él fue el que me dijo, él fue el que no me llamó, él fue el que me trató, eso es él. Siempre es alguien más, no uno. Y tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pienso yo, si Eva le hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Sí, la embarré. Me equivoqué, fui yo, tuve algo incorrecto en mi corazón, me quise imaginar que sería ser como tú, quise ser sabia, quise que me abrieran los ojos como me dijo la serpiente, pues fui yo. Y ella no dijo eso. Adán tampoco tomó su culpa porque a Adán nadie lo obligó. Eva no le dijo, ¡come! ¡Ah! No, ella le dijo, oye, mira, eso fue lo que me hace, dale, come. Y él también se dio. Entonces, como cabeza de hogar, ¿qué tal si él le hubiera dicho a Dios, uy, sí, Dios, y yo no supe manejar, mi esposa no supe manejar una coordinación entre ella y yo? Ella no se sometió, yo tampoco la redarguí. Fui yo. Cada uno de nosotros tenemos esa parte. Donde tenemos que tomar la decisión de valentía. Porque es de valientes decir, me equivoqué. Y yo le pido a Dios, porque obviamente no vamos a alcanzar a terminar. Este tema es demasiado enriquecedor, pienso yo. Todavía nos falta analizar a los hijos de Eva. Pero si hay algo que yo quisiera que el Señor nos trajera a nuestra mente hoy es en dónde nos falta decir soy yo. Tomar ese primer paso de responsabilidad o de valentía y decir, si el uno no me habla, yo tampoco voy a permitir que se ahonde esa herida o ese sentimiento. Yo también tengo culpa ahí, si he permitido que no hablemos por tiempo. Yo también tengo culpa ahí cuando no le doy a mi esposo el lugar que él se merece. Dios le da la instrucción a él. Yo debo ayudarlo a él a que esa instrucción se lleve a cabo. La palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero también dice que la mujer es la corona del hombre. Entonces nosotras debemos apoyarlo para que él sobresalga, para que él avance, para que Dios cumpla su propósito en él y por medio de él para nuestro hogar y nuestra familia. ¿Y en dónde nos falta esa parte? Gracias, hermano. ¿En dónde estamos fallando? ¿En dónde estamos fallando de no ver nuestra posición? Lo que Dios hizo primero en nosotros. Sí, no son perfectos, es que, como les dije a ustedes, son de carne y hueso. Adán y Eva fueron de carne y hueso. Nuestros esposos son de carne y hueso. Nosotras también. Donde ellos tienen faltas, nosotros debemos ayudar a cubrirlas. Esa es nuestra posición como ayuda idónea. No servir con la mentalidad de que es algo menor. Servir es como Dios lo puso. El que quiere ser primero tiene que ser el último. Entonces nuestra posición es apoyarlos para que no caigan. Y nuestra posición debe ser muy clara ante Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo también fallo. No solamente es Él. Enséñame a ser esa mujer idónea. Enséñame a ser esa mujer que tú quisiste que Eva fuera. Y quita de mí toda raíz oculta que quiera intentar sobrepasar a mi esposo y por ende a ti. El único que juzga, como les dije yo, es Dios. El único que tiene el poder de dar vida y quitarla es Él. El único que tiene la comprensión total de lo que nuestros futuros van a hacer son ellos. Es Dios, perdón. Y luego nuestro esposo. Porque Dios le da la estrategia. Nuestra labor es orar por ellos. Nuestra labor es
cuidar de ellos. Nuestra labor es serle fiel a la encomienda que Dios nos ha dado. Así que cerremos nuestros ojos, por favor.